A todos nos es familiar aquella sensación que nos provoca escuchar una canción que nos gusta. Una sensación muy difícil de definir porque podríamos hablar de música diferente, con desarrollo, estructuras y complejidad diferentes, para culturas y gustos diferentes. Desde los primitivos sistemas musicales usados por el hombre del Paleolítico hasta las más modernas técnicas de composición y producción musical, este arte ha formado parte de la vida de las personas justamente por esas sensaciones tan insondables que provoca en quien las percibe. Dicho esto, es sencillo identificarse con alguien que oye música porque nos referimos a uno de los llamados 7 artes más consumidos y diversos. Pero para Howard Gardner, en su texto sobre las inteligencias múltiples, en específico la inteligencia musical, no son el objeto de atención aquellos que oyen y simplemente consumen música, sino aquellos que van mucho más allá, los que la crean, imaginan y producen. La inteligencia musical está muy ligada a los compositores, que son aquellos artistas que están encargados de utilizar una relación y también control de sonidos para hacer lo que nosotros denominamos música. Para cumplir el objetivo de ese trabajo y ver cómo se desarrolla ese tipo de inteligencia en la mente de los compositores, recurriremos a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Recurriremos también a unas aproximaciones para la definición de la creatividad y también la variedad que puede presentar esta inteligencia en diversos casos en biografías de compositores distintos. Una capacidad que comparten los distintos modos de inteligencia es la capacidad de resolver problemas de la manera más efectiva posible. Además, como sostiene Gardner, esta capacidad, esta inteligencia tiene que ser reconocida como tal en un contexto cultural. Nosotros apreciamos como inteligente a un compositor musical porque cada vez que escuchamos una canción la consideramos, como Gardner sostuvo en su libro, como buena. Dicho esto, vale decir que la creatividad y la inteligencia musical están muy ligadas. Por tal motivo, trataremos de manera específica primero a la inteligencia musical y luego a la creatividad. La inteligencia musical para Gardner sería un proceso de pensamiento en el que el individuo se deja llevar por un impulso musical, el cual percibe y organiza sonidos, sus formas y sus ritmos, el tono y el timbre y la armonía. Este proceso, tal como Igor Stravinsky sostiene en una entrevista, es más intuitivo que dirigido. Él dice, componer es más hacer que pensar. Por otra parte, la creatividad es un fenómeno que está muy aunado a este proceso de composición musical, que tiene como consecuencia la creación artística a través del uso de instrumentos psicológicos, que en este caso va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como instrumentos musicales. Cabe resaltar también que se usará como marco de análisis la teoría sobre los instrumentos psicológicos planteada por el psicólogo ruso Vygotsky, estos presentes en sus escritos sobre el método instrumental. De este mismo autor, se usará el esquema que plantea sobre los sistemas de mediación, que también fueron propuestos por Leontiev y Engenstrom. Nuestra unidad de análisis es la actividad musical, como una expresión de la inteligencia humana. Desde el punto de vista vygotskiano, el ser humano ejerce su acción sobre el mundo con instrumentos físicos. Son los instrumentos los que pueden explicar el desarrollo de las habilidades intelectuales en el cerebro. Vygotsky define los instrumentos psicológicos como aquellos estímulos que generan y activan funciones psicológicas. Estos estímulos, según Vygotsky, son instrumentos culturales para dominar la naturaleza y autorregular la conducta, es decir, la mente. La actividad, expresión de la inteligencia humana, mediada por instrumentos psicológicos, genera diversas funciones modulares, ya sea perceptuales, atencionales, sistemas de memorias, etc. En el caso de la actividad musical, como instrumentos psicológicos podrían referirse el tono, el ritmo y el timbre. Esto con el fin de crear estructuras musicales. Es de resaltar también que se realizarán análisis genéticos o evolutivos de esta inteligencia musical, estos divididos en 4 niveles. El primero, filogenético, el cual aborda el análisis de la evolución en miles de años del objeto de estudio. El segundo, el nivel ontogenético, esta abarca las investigaciones referidas a los factores y mecanismos de desarrollo cognitivo humano. Estas pueden durar entre meses e incluso años. Tercero, el nivel microgenético.
el cual está referido a la secuencia de procesos constitutivos de la actividad mental. Estos abarcan estudios de laboratorio que pueden durar milisegundos, segundos o minutos. Y por último, el nivel histórico-cultural, el cual abarca la evolución de la cultura y la civilización, tomando en cuenta la manipulación de instrumentos de mediación cultural por la especie humana. Este abarca también el estudio de sistemas simbólicos y de artefactos cognitivos. Para comprender mejor la inteligencia musical de los compositores, debemos primero aproximarnos a unos conceptos básicos de la música, principalmente a su materia prima, el sonido. El sonido es el producto de las vibraciones de un cuerpo elástico. Dichas vibraciones producen ondas. Estas ondas se transforman a través de un medio conductor sólido o gaseoso, generalmente el aire, y llegan al oído donde hacen vibrar el tímpano, y de esta manera se envía una señal al cerebro, donde se produce y se realiza el proceso de comprensión y ordenación de estas vibraciones. Pongamos un ejemplo para comprender mejor cómo se produce y funciona el sonido. Por un descuido, no cerramos bien el caño de nuestro baño y nos retiramos sin percatarnos que el agua comienza a gotear. Cuando regresamos, recién nos damos cuenta de este descuido y cerramos esta vez de forma correcta el caño para evitar el desperdicio de agua. ¿Qué intentamos explicar? Simple. El agua goteando genera vibraciones que nuestro oído capta y nuestro cerebro reconoce como el sonido característico que tiene el goteo. Siendo más específicos, si el agua gotea, produce vibraciones, pero solo podríamos hablar de sonido cuando estas vibraciones son captadas por el oído y reconocidas y comprendidas por el cerebro humano. Es por eso que cuando nos alejamos del baño, para nosotros no existió sonido de goteo, porque no captamos dichas vibraciones. Refiriéndonos ahora al hecho musical, el sonido sirve de base a toda especulación sonora y de fundamento a toda estructura musical. Es realmente maravilloso el hecho de que el hombre haya articulado un arte importantísimo en este algo etéreo e inaprensible que no vemos y que denominamos sonido. Ya sea cualquiera la naturaleza física que produzca este sonido, poco a poco fue despertando la inteligencia humana y espoleando su imaginación hasta el extremo de convertir la caótica dispersión vibratoria contenida en el ambiente en algo organizado. El primer atisbo musical recae en el uso de la percusión y la voz, instrumentos básicos que evitan naturalmente el uso de otro artefacto material, pues estos pueden lograr crear un patrón rítmico utilizando golpes en ciertas partes del cuerpo o emitiendo sonidos repetitivos. La música y sus instrumentos han evolucionado y han cambiado a lo largo del proceso histórico. Este desarrollo no es limitado a cierto sector geográfico, sino que su relevancia se puede apreciar a escala global. A continuación, presentamos el caso del violín. Le damos relevancia al estudio de este instrumento, puesto que lo consideramos sumamente importante en el desarrollo musical y social del ser humano. Todo parece indicar que la creación del violín se advertía desde ya años anteriores, pues se podía percibir fuertes corrientes musicales que buscaban sonidos cada vez más melancólicos e inmersivos. La evolución histórica y cultural del violín, y cabe decir también la evolución filogenética del violín, es una de las más estudiadas, pues a través de ella se han presentado numerosos músicos con cualidades excepcionales. Resulta extraño que exista gran cantidad de representantes importantes cuyas manos tocaron ese instrumento. Sin embargo, desde un punto de vista psicológico, esta pregunta tiene explicación. La enorme dificultad atribuida a este instrumento es a su vez el motor que potencia las habilidades de los músicos. Pero el misterio del violín no termina aquí. Múltiples estudios en el campo filogenético especializados en el violín están de acuerdo en que este instrumento posee una enorme capacidad para armonizarse con el individuo, es decir, para que los procesos psicológicos, sensoriales, motores y musculares de la persona se exciten y se adapten al unísono con la melodía del instrumento. Partiendo de estudios histórico-culturales, nos remontaremos a los primeros y más rudimentarios modelos del violín. Muchos historiadores postulan que su procedencia se encuentra en los arcos de los cazadores primitivos,
los cuales se dieron cuenta de que podían hacer uso de este mismo instrumento para poder generar música. Ante esto, se daría la necesidad de tener cuerdas de distintas longitudes y tensiones, para poder abarcar una amplitud mucho más amplia de sonidos. Esto junto a la necesidad de un objeto hueco que amplifique el sonido de las cuerdas al tocarlas. Pero más allá de esto, que sería la base del instrumento como lo conocemos ahora, sería la técnica del frote prolongado de las cuerdas, es decir, la técnica del arco flotante, la cual le daría al violín ese toque especial, o a lo que llamaríamos más tarde violín. De esta manera podemos atribuir al invento del violín esos tres factores: la diferencia de sonidos producidos por las diversas longitudes de cuerdas, el efecto resonante de la parte hueca y principalmente la técnica del arco flotante. Pero para llegar a la actual belleza sonora del instrumento, se necesitaron también diversas técnicas y experimentos de uso como diferentes posiciones, múltiples formas y cambios en la caja de resonancia o en el cuello y el mango del instrumento. Esto dado a través de la misma historia y a través de la adquisición del instrumento por diversas culturas. Desde nuestra posición actual, es posible decir que el violín fue un instrumento que fue afinado luego de un largo proceso de experimentación y constante cambio. Su evolución es, en muchos casos, el resultado de un sincretismo musical y cultural. Con respecto a su particular forma, esta fue considerada así por ser visualmente bella, y pues un sonido bello solo puede ser producido por un instrumento bello. Como ejemplo y demostración de lo anterior, pasaremos a presentar los casos de Tite Curet Alonso y también de Beethoven. Así veremos pues de que esos compositores no solo se valieron del contexto cultural en el cual se desarrollaron, sino también de los instrumentos psicológicos que utilizaron. Tite Curet Alonso nació en el pueblo de Guyama, en Puerto Rico, el 12 de febrero de 1926. Su padre fue músico de una banda y el ambiente en donde se desarrolló como individuo influyó mucho en las temáticas de sus canciones. Luego de graduarse de la secundaria, donde a los 15 años compuso su primera canción, estudió en la Universidad de Puerto Rico Sociología y Periodismo. Tales eventos repercutieron en su carrera como músico, pues muchos consideran que creó un estilo único de hacer salsa, esta llamada salsa con conciencia, para ser más precisos. Los temas de sus canciones abordaban problemáticas sociales, temas románticos y una constante referencia a los negros pobres y las dificultades por las que pasaban. A lo largo de su vida, compuso más de 2000 canciones, entre las que destacan Periódico Ayer, Juan Albañil, Mi Triste Problema, entre otras. Tite Curet Alonso falleció de un ataque al corazón el 5 de agosto del 2003. En Baltimore, Maryland, su cuerpo fue trasladado a Puerto Rico, donde recibió los honores de un héroe por la importancia e influencia de sus canciones tuvieron en su país natal. Algo más que se podría resaltar de este compositor es el uso de un peculiar instrumento con el cual desarrolló parte de su carrera musical y con el cual se apoyó para componer sus más grandes éxitos. Hablamos aquí de las llamadas claves. Mediante estos dos trozos de madera, a Tite Curet le era posible reconocer las notas y a partir de ello crear música. Por otra parte, Ludwig van Beethoven, al menos en cierta medida, tuvo una infancia algo parecida a la de nuestro caso anterior. Nació el 16 de diciembre de 1770 en Colonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania, en el seno de una familia pobre y disfuncional. Su padre, también músico, le enseñó a tocar el piano, órgano y clarinete, esto a muy temprana edad. Se dice que de niño, el pequeño Ludwig apenas se relacionaba con los niños de su edad y pasaba gran parte de su tiempo practicando música. A los 7 años dio su primera presentación en Colonia y posteriormente fue mentado por distintos profesores. A los 11 años ya había compuesto su primera canción publicada. A esa edad ya se empezaba a hablar del joven Beethoven. A pesar de su sordera crónica e irremediable, logró componer grandes piezas musicales de gran importancia que aún influyen en la cultura popular. Beethoven mantuvo la capacidad de escuchar la música en su cabeza
y llevarla así a las partituras en el papel. Entre sus obras más conocidas están Oda de la Alegría, Obertura Coroliano y su Quinta Sinfonía, tan célebre. Beethoven falleció a los 56 años, el 26 de marzo de 1827. Luego de haber visto esos casos, vemos que la inteligencia no solo se da por el buen manejo de herramientas psicológicas, sino también por el contexto cultural en el cual un compositor puede llegar a desarrollarse. Como hemos visto, los padres de estos dos autores musicales contribuyeron mucho en su niñez para que ellos puedan posteriormente componer aquello que se conoce hoy en día. El vocalista y bajista de la banda de Police, Sting, se sometió a un experimento musical. Este buscaba encontrar los patrones evolutivos que hacen que la música tenga relación con cierta zona del cerebro en el ser humano. Este experimento dio como resultado lo siguiente: cuando la música suena, el hemisferio derecho del cerebro se sobreexcita. A ello también contribuye el baile, ya que el movimiento está fuertemente ligado a la música, esto por medio de un mecanismo de retroalimentación. Tanto el baile como la música tienen como efecto la activación de los circuitos del placer en el cerebro y la liberación de dopamina. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Los compositores crean música enlazando y controlando el sonido, materia prima de la música y sus propiedades como el ritmo y la melodía. Este hecho implica la presencia de un agente y un instrumento psicológico, siguiendo a Vygotsky. Por un lado, tenemos a la música, que puede entenderse como la organización ordenada y coherente del sonido bajo patrones o frecuencias fundamentados en sistemas de repetición y silencios. Y por el otro, la presencia de instrumentos musicales, con los cuales el hombre ha podido desarrollar aquella inteligencia musical. Esta es destacada por Gardner por su rareza y primigenia aparición. Este alude que es una de las más escasas y que solo está presente en algunas mentes prodigiosas. Esta complejidad y rareza es entendible, puesto que si bien la esquematización de los sonidos en patrones y reglas tienen un fundamento esencialmente matemático y físico, las personas con inteligencia musical no necesitan tener conciencia de este hecho. A una persona con esta facultad le basta con utilizar sonidos y darle sentido, orden y un mensaje. Puede parecer que tiene conciencia de la existencia de una cantidad determinada de notas que construyen un sistema simétrico, pero le basta con utilizar su oído, su mente y el instrumento más simple para crear música. Tal es el ejemplo de Tito Curet y las claves, que consistían en dos simples palos de madera. Beethoven nos demostró que se puede crear música sin oírla. Independientemente de su sordera, Beethoven seguía siendo un sujeto creador y usaba como instrumento la notación musical a través de las partituras para seguir componiendo. Es necesario volver a resaltar que la creatividad forma un papel fundamental en la inteligencia musical, tanto en la innovación en esquemas, instrumentos, técnicas, modos de ejecución o cualquier otro sistema ingenioso que cree un producto eficiente y agradable al público y al compositor. Es visible aquella relevancia de la creatividad. Una persona con inteligencia musical es capaz de crear música con su mente sin que el instrumento musical usado y sus reglas de ejecución sean un límite para su creatividad.